tiene que ser llevado necesariamente digamos, a un recinto que puede ser una prisión, puede ser una cárcel, en fin. Lo más importante de eso es que cualquiera que sea el recinto al que sea llevado, cualquiera que sea el recinto al que se lleve, debe de quedar registro en el ingreso, debe quedar registro en el ingreso de las personas. Y esos registros son públicos. Y esos registros son públicos. Por lo tanto, cada vez que ingresa un detenido, digamos, a un recinto penitenciario, en el ingreso tiene que quedar registrada la individualización, ¿no es cierto?, de la persona, además de que tiene que señalarse allí cuáles son, ¿no es cierto?, es decir, quién ha expedido la orden de detención, digamos, cuál es el tribunal que ha expedido la orden de detención para determinar el mérito de por qué, ¿no es cierto?, esa persona debe permanecer privada de libertad, digamos, privada de libertad. En consecuencia, la persona que ha sido privada de libertad, no por el hecho de haber perdido la libertad, no va a tener derechos, tiene derechos, tiene derechos. Y esos derechos, entre otros, son, uno, tiene derecho a solicitar la presencia del tribunal o de un representante del tribunal para que conozca las condiciones en que está, digamos, detenido. Segundo, tiene derecho a comunicarse con sus familiares o parientes, digamos, ¿eh? Personas cercanas, digamos. Tercero, tiene derecho, todo esto mientras está privado de libertad, digamos, a conferenciar con su abogado, defensor. Tiene derecho a conferenciar con su abogado defensor. Otro punto, tiene también derecho, ¿no es cierto?, a conversar con su cura confesor, digamos, para el caso de que tuviere, ¿no es cierto?, alguna adscripción de carácter religioso, digamos, católico en este caso, u otro, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendría también derecho a aceptar, digamos, a conferenciar con el pastor, en su caso que fuera protestante, por ejemplo, ¿ya? Y además tiene derecho a que no se le impongan condiciones más gravosas, más duras de las que le corresponde de acuerdo a la sanción, de acuerdo al delito que se haya cometido, digamos. ¿Por qué? Porque una cosa es la privación de libertad y otra es que al interior de los recintos penitenciarios se haga mucho más difícil, digamos, pueda hacerse mucho más difícil, digamos, la permanencia, ¿no? La permanencia del detenido, del detenido. De hecho, hay lugares de aislamiento, qué sé yo, ¿no es cierto?, para aquellos que infringen los reglamentos internos, del recinto penitenciario. Por lo tanto, tiene derecho en ese sentido a ello, ¿eh? Tiene derecho a ello, a no ser más grabado, digamos, en mayor manera que aquella que señale la ley, digamos, en definitiva, ¿no? En definitiva, ¿ya? Y por otro lado, también tiene derecho, ¿no es cierto?, a ser llevado, dije yo ya, eh, a los lugares, ¿no es cierto?, en que la ley señale, por lo tanto no puede ser llevado a ningún otro lugar que no sean cárceles o lugares de detención, calabozos, qué sé yo, pero que estén determinados, ¿no es cierto?, por la legislación. Porque lo otro podría constituir un verdadero secuestro, digamos, ¿no? Podría constituir secuestro, de manera tal de que en ese sentido, digamos, la autoridad no puede actuar de manera o de un modo arbitrario, digamos, de un modo arbitrario, de un modo arbitrario. ¿Ya? Esos son los derechos que tiene entonces la persona que ha sido detenida. Nosotros en las clases pasadas veíamos el derecho que tenía al momento de la detención, digamos, al momento de la detención, que tenía que ser intimada legalmente la orden de detención, señalando cuál era el tribunal que había expedido la orden, señalando, ¿verdad?, por qué razón se le estaba deteniendo, el derecho que tenía a ser asistido por un abogado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esos son los derechos que tiene al momento de la detención, pero todos son derechos que tiene al momento en que queda internado en la casa de detención,
como dice la norma, en la casa de detención. En la casa de detención. Ya. Vamos ahora entonces a la llamada, ¿no es cierto?, libertad provisional. Libertad provisional. Ya, letra E, libertad provisional. Aquí tenemos una figura que se denomina, ¿no es cierto?, imputado. El imputado. La libertad del imputado procederá, a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones, para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá, dice, ¿no es cierto?, los casos, ¿no es cierto?, establecerá los requisitos, las modalidades para obtenerla. La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9 será conocida por el Tribunal Superior que corresponda, integrado, bien digo, exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Por unanimidad. Por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la libertad provisional? Mire, la regla general es que las personas permanezcan en libertad. Esa es la regla general. Que las personas permanezcan en libertad. Sin embargo, en casos excepcionales, el juez puede decretar la prisión preventiva o la detención de una persona. ¿Cuándo? ¿No es cierto? Porque lo más probable es que si se detiene a una persona y se la priva de libertad, su abogado defensor naturalmente va a pedir que se le deje en libertad, en el medio libre, porque esa es la regla general, digamos, ¿no? Esa es la condición en la que debiera estar cualquier persona, digamos. Esa es la regla general. Sin embargo, no siempre va a ocurrir eso, porque va a haber casos en que el juez va a ordenar la detención de la persona. Claro, el juez va a ordenar la detención de la persona. Ahora, depende del juez. Estamos hablando del juez de garantía por si acaso. De todas maneras, el juez, si decreta la detención de un imputado, entonces en ese caso, bueno, tendrá que tener fundadas razones, digamos. ¿Ah? Ahora, aquí hay una cuestión que hay que dejar, digamos, meridianamente clara. Estamos hablando de un imputado. Por lo tanto, es bueno saber quién es un imputado, cuándo se es imputado. El imputado corresponde a la persona respecto de quien tienen fundada sospecha fundada para, ¿no es cierto?, representarse la idea de que ha tenido participación en un hecho punible en calidad de autor, cómplice o encubridor, digamos. Por lo tanto, la detención guarda relación con la calificación de la persona, digamos, ¿no? Tiene el carácter de imputado y por lo tanto la libertad de ese imputado va a depender de cuál sea la situación real del imputado. La situación real del imputado. Por eso es que la misma norma dice que, ¿no es cierto?, la libertad del imputado procederá. Esa es la regla general. Vale decir que siempre que se pida la libertad de una persona, es porque se está en el fondo tratando de hacer efectiva la regla general. Porque la regla general no es que las personas estén privadas de libertad, no es que las personas estén detenidas. La regla general es que las personas, ¿no es cierto?, que las personas estén en el medio libre. Y por esa razón es que en este caso causa, ¿no es cierto?, esa extrañeza
en el defensor, naturalmente, si acaso se decreta la prisión preventiva para un imputado. ¿Mm? Ya decíamos que el imputado tiene alguna calificación porque la persona respecto de quien tiene sospecha fundada de haber tenido participación en un hecho punible, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. En calidad de autor, cómplice o encubridor. ¿Ya? Por lo tanto, hay presunciones ahí, y no son presunciones simples, son fundadas, es decir, hay justo motivo para creer de que efectivamente la persona ha participado, ¿no es cierto?, en un hecho punible, digamos. Habrá que determinar en el procedimiento respectivo cuál es la responsabilidad que tiene. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Claro, en un procedimiento respectivo. Eso es lo importante ahí, determinar cuál es la responsabilidad que tiene. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, el juez tiene que hacer el análisis, tiene que hacer la ponderación allí. Claro, el juez tiene que hacer la ponderación de si lo deja en el medio libre o no, digamos. De si lo deja libre o no, digamos. Ahora, ¿en qué casos el juez va a ser muy reacio para dejar libre a una persona? ¿En qué casos el juez va a ser muy reacio para dejar libre a una persona? Cuando la libertad de esa persona pueda constituir un peligro para la sociedad. Claro, cuando la libertad del imputado, ¿no es cierto?, pueda constituir un peligro para la sociedad. Cuando la libertad del imputado pueda representar, digamos, un entorpecimiento, ¿no es cierto?, y por lo tanto su presencia sea considerada como necesaria, digamos, por el juez, para el caso que el juez lo quiera interrogar, por ejemplo, ¿no? Claro, para no andar buscándolo. El juez dice, bueno, prefiero tenerlo aquí, tenerlo a la mano, ¿no es cierto? Cuando necesite interrogarlo, bueno, ahí va a estar, ahí va a estar. Y en tercer lugar, cuando la libertad, ¿no es cierto?, del hechor pudiera representar, del imputado, digamos en este caso, pudiera representar un peligro para la víctima, un riesgo para la víctima. Claro. Esas son las tres causales, digamos, por las cuales el juez no va a estar muy dispuesto, no va a estar muy llano a otorgar la libertad provisional. Primero, cuando la presencia sea necesaria para la tramitación de la causa. Cuando sea necesaria para la tramitación de la causa, para las investigaciones. Segundo, cuando su presencia sea necesaria, ¿no es cierto?, sea necesaria porque la sociedad, digamos, la sociedad corre peligro, suponiendo que es un delincuente habitual, por ejemplo, naturalmente que la sociedad ahí está en peligro, sin duda alguna, sin duda alguna. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, y en tercer lugar también el juez será reacio, ¿no? Será reacio a otorgar la libertad provisional cuando representa una inseguridad para el ofendido, o para la sociedad, En esos casos, naturalmente que el juez no le va a quedar otro remedio que decretar entonces, ¿no es cierto?, la prisión preventiva, no la libertad provisional, la prisión preventiva. Esto significa que mientras se lleva adelante el procedimiento, mientras se lleva adelante la investigación, entonces la persona va a estar privada de libertad. ¿Y qué ocurre después si la persona es absuelta, por ejemplo? ¿Qué ocurre después si la persona es absuelta? Bueno, en ese caso entonces eh, habrá que ver si es mucho el tiempo que ha estado y cuánto es el perjuicio que se le ha causado. Porque si es así, habrá que hacer uso entonces de la acción que viene más adelante, digamos, en la letra siguiente. Claro, en la letra siguiente, ¿no es cierto? Viene una acción ahí bien interesante, que es una indemnización precisamente para los que han sufrido, ¿no es cierto?, agravio a manos del Estado, digamos, a manos del Estado, a manos del Estado. ¿Ya? Entonces, la libertad del imputado procederá a menos que su prisión, ¿no es cierto?, la detención o prisión preventiva, sean consideradas por el juez.
Claro, como necesaria, ¿no es cierto? Como necesaria, claro. Ujú. Ya sea porque es un riesgo para la víctima o es un peligro para la sociedad. O es un peligro para la sociedad. Ujú. Ahora, naturalmente que privado que sea de libertad, la persona va a llamar a su abogado, naturalmente, para que pone por la salida al medio libre. Y ahí el abogado tendrá que hacer una buena defensa, digamos, para tratar de salvar al cliente, sacándolo en libertad, sacándolo en libertad. ¿Ya? Así que por lo tanto ahí hay una buena labor que tiene que hacer el defensor público. El defensor público para tratar de dejar a su cliente en la mejor posición posible, digamos, ¿eh? Que pueda estar una persona que ha estado detenida, digamos, en la mejor posición posible respecto de una persona que ha estado detenida. Digamos. Claro. Ahora, en el caso de la libertad provisional de aquellas personas que hubieran estado comprometidas con algún delito que se refiere al artículo 9, ¿Mm? Claro. ¿Ah? En ese caso, el otorgamiento de la libertad provisional debe hacerse por jueces titulares, solo jueces titulares, solo por jueces titulares, por lo tanto no puede haber ahí abogados integrantes, claro, no puede haber abogados integrantes, sino que tienen que ser todos titulares, y además, si se otorga la libertad, tiene que hacerse por unanimidad, es decir, que los tres jueces que la sala tienen que votar unánimemente, por unanimidad, por unanimidad. ¿Mm? Claro, la libertad del imputado entonces procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones, para la seguridad de la sociedad, del ofendido o de la sociedad. ¿Mm? La ley establecerá los medios y requisitos para obtenerla. Obtenerla. Claro, los medios y requisitos para obtenerla. ¿Ya? Así que ahí tenemos entonces al imputado, aquella persona respecto de quien se tiene sospecha fundada de haber participado en un hecho punible, en calidad de autor, de cómplice o de encubridor. En calidad de autor, de cómplice o encubridor. O de encubridor. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. En todo caso, la ley, ¿no es cierto? La ley establecerá los medios requisitos para obtener la libertad provisional, digamos, ¿no? Claro, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta ahí de manera muy clara, digamos, ¿no? Claro. Ahora, mientras dure la libertad provisional, si se le otorga la libertad provisional al sujeto, en todo momento tiene que saber de que va a estar vigilado, digamos. Claro, en todo momento, ¿no es cierto?, de saber de que va a estar vigilado. Así que, por lo tanto, en ese sentido, hay un deber de corrección ahí. Hay un deber de corrección ahí, ¿no es cierto? Claro. Bueno, después tenemos la letra F, que dice que en las causas criminales, las causas penales, no se podrá obligar, ¿no es cierto?, al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de sus ascendientes, descendientes, ¿no es cierto?, y demás. Personas que según los casos y circunstancias señale la ley. Señale la ley. Uh-huh. Así que eso es lo que tenemos ahí, ¿no? En las causas de autoridad, en las causas criminales, quiero decir, bajo juramento sobre hecho propio, ¿no es cierto? Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de estas sus ascendientes, descendientes. Uh-huh. Sus ascendientes, descendientes. Tienen que ser, ¿no es cierto? No pueden ser obligados a declarar en contra suya, digamos, ¿no? Claro, tampoco se puede, estas son prohibiciones, tampoco se puede imponer, no se puede imponer la pena de confiscación de bienes, digamos, ¿ah? Sin perjuicio del compromiso en los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas.
Asociaciones ilícitas. ¿Ya? Asociaciones ilícitas. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora. Dije que no se podía imponer, ¿no es cierto?, la pena de confiscación de bienes, ni podrá aplicarse sanción de pérdida de derechos previsionales. Claro, ni podrá tampoco darse la pérdida de los derechos previsionales. Si usted está imponiendo, entonces, naturalmente, que puede pedir que esos fondos, naturalmente, se conserven, y de hecho se van a conservar, digamos, porque el hecho de haber sido sancionado no implica que no vaya a tener, que no vaya a tener necesidades en el futuro, digamos, en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, la confiscación de esos bienes no es procedente en esta etapa, al menos. No se puede. No se puede. Muy bien. Vamos ahora entonces a este artículo 19, número 7, letra I. Letra I, bendigo. Letra I. ¿Mm? Letra I. Lo primero que vamos a hacer ahí es que ustedes identifiquen cuáles son los procedimientos que tienen lugar en la letra I. ¿Qué procedimiento distinguimos nosotros ahí? ¿Cuántos procedimientos distinguimos en la letra I? A ver, veamos. ¿Cuántos procedimientos serán? En la letra I. Vean sus constituciones y me dicen. Vean sus textos constitucionales. En la letra I, ¿cuántos procedimientos distinguiremos ahí? Vean nomás. Benjamín dice que 4. ¿Tienda más o tienda menos? A ver. 4 dice, ¿no es cierto? Ya, vean nomás. Mientras tanto, permiso. Sí. Buenas tardes. Sí, con el papá. Ya. Sí. Ya. Ya. Sí, pero la habíamos visto, pero en relación con la situación en este minuto, medio difícil, porque la idea mía era que la asistiera de forma presencial. Claro, de forma presencial. Así que depende cómo vaya esto, porque como ella está en el tercero recién, así que. Pero eso lo podemos hacer valer este año o el próximo, ¿o no? ¿Sí? Ya, ya. Ah, ya. Vamos a conversarlo de todas maneras ahí y puedo llamar a este mismo teléfono, ¿no? Ya, pues. Muchas gracias, gente. Tres procedimientos, dice Scarlett. Tres procedimientos. La verdad es que no son tres, fíjense, son cuatro en realidad, para ir avanzando. Tenemos cuatro procedimientos ahí. ¿Y cuáles serían los cuatro procedimientos, Benjamín? ¿O alguien más? Sí. Ahora ya dijimos cuántos eran, así que por lo tanto es más sencillo ubicarlos, digamos. Es más sencillo ubicarlos. A ver, ¿cuáles serían los cuatro procedimientos? En orden lógico, por favor, a ver. En orden lógico, ¿cuáles serían? De acuerdo a lo que está señalado ahí. En la ley, ¿cuál sería el orden lógico?
A ver, el primer procedimiento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál sería el tercero? Y el cuarto. Ya sabemos que son 4. ¿Alguien no tiene sus constituciones ahí? Dice la letra I, 19, número 7, letra I. Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso, condenado, en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que ha sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario, y en él la prueba se apreciará en conciencia. Y en él la prueba se apreciará en conciencia. ¿Ya? Ahí está la letra I entonces. ¿Cuáles serán los procedimientos que tenemos entonces? A ver. A ver, a ver. ¿No tenemos respuesta? ¿No tenemos respuesta? ¿Han visto procedimientos en materia penal? O sea, en materia, bueno, penal o procesal, digamos, procedimiento hasta ahora. ¿Han tenido algo, alguna familiarización con algún procedimiento o no? ¿Mm? ¿Nadie? ¿No se escucha? Ahí, ¿me escucha lo que estoy preguntando o no? ¿O no se escucha? ¿Mm? ¿No? A ver, se escucha cortado. Se escucha cortado. La comunicación más o menos hoy día, oiga, así que. Bueno, ahora en la tarde en realidad, porque ya está todo bien, pero. ¿Y ahí sí se escucha bien? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha mejor? ¿Mm? Ya, ahí se escucha mejor. Muy bien, ahí estamos, ok, ya. Bueno, díganme, ¿cuáles son los procedimientos que tenemos ahí? ¿Cuáles son los procedimientos? Son 4, ya sabemos que son 4. ¿Cuáles serán esos 4 procedimientos? ¿Mm? Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Eh, Ya, que una persona haya sido condenada o sometida a proceso. Bien, ese es el primero, bien, correcto. ¿Cuál será el segundo? Eso está correcto. Bien, claro. Si ustedes se fijan, no están en el orden en que están ahí en la Constitución, efectivamente. Está cambiado, digamos, el orden allá. Este es el primer procedimiento. Aquel en que una persona fue condenada o sometida a proceso. O sometida a proceso. ¿Ya? El segundo procedimiento, ¿no? Aquel en que la persona ha sido sobreseída definitivamente o se ha dictado sentencia absolutoria, correcto, ¿no es cierto? Aquel en que la persona ha sido sobreseída o se ha decretado, ¿verdad? Sentencia absolutoria, digamos, ha sido sobreseída definitivamente o se ha dictado sentencia absolutoria. Segundo procedimiento. Tercer procedimiento, la resolución de la Corte Suprema, correcto.
Ahí tenemos la resolución de la Corte Suprema. Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. ¿Y el cuarto? ¿Y el cuarto procedimiento cuál será? ¿Cuál será el cuarto procedimiento? La indemnización. La indemnización que se discute ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué tribunal? ¿En qué tribunal será? Uh-huh. La indemnización que se discute en qué tribunal, en el tribunal civil de primera instancia, en el tribunal civil de primera instancia, efectivamente, tribunal civil de primera instancia. Ya, ahí estamos, ahí tenemos entonces los cuatro procedimientos. Vamos viendo ahora el análisis de cada una de las expresiones de esta letra. Si esta letra es bien, se estudia pero con todo detenimiento, digamos, con todo detalle. Dice que una vez dado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente y en el, ¿no es cierto?, en un procedimiento breve y sumario, y en él la prueba se apreciará en conciencia. En conciencia. Por lo tanto, vamos viendo. Dice, una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria. O sentencia absolutoria. Aquí tenemos dos maneras, dos formas de poner término a un juicio, de poner término a un procedimiento. Uno, mediante una sentencia absolutoria. Y dos, mediante un sobreseimiento definitivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que en el primer caso, cuando tenemos sentencia absolutoria, el procedimiento se llevó hasta el final. Se quemaron todas las etapas. Se agotaron todas las etapas y por lo tanto se llega de esa manera a dictar sentencia absolutoria, ¿cierto? Sentencia absolutoria. Eso significa que el juez desarrolló el proceso completo y no encontró fundamento para condenar a la persona. Y por eso decreta entonces una sentencia, dicta una sentencia absolutoria. Dicta una sentencia absolutoria. Absolutoria. ¿Ya? Ahí tenemos ahí tenemos entonces una primera forma de poner término, digamos, a un procedimiento. Lo normal será que los procedimientos terminen por sentencia, entre paréntesis. ¿Ya? Eso es lo normal. Eso es lo normal. Que un procedimiento termine por una sentencia. Por lo tanto, se agotan todas las etapas. Y si es absolutoria, es que el juez no encontró motivo alguno para condenarlo. Para condenarlo. Ya. Pero hay otra manera más de terminar un procedimiento. Y ese otro modo, esa otra manera de terminar el procedimiento es a través de un sobreseimiento definitivo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sobreseimiento definitivo y una sentencia absolutoria? La diferencia radica en que el sobreseimiento definitivo es un término anticipado. Es un término anticipado de un procedimiento. ¿Anticipado a qué? Anticipado a la dictación de la sentencia. El juicio llega a una determinada etapa, digamos, llega hasta la mitad o poco antes, en fin. ¿Por qué razón? Por un principio que se llama de la economía procesal. Por un principio que se llama de la economía procesal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede?
Ocurre que el juez, llevando adelante la investigación, se da cuenta de que no hay antecedentes muy contundentes para poder seguir con la causa adelante, y entonces por razones de economía dice, bueno, ¿para qué vamos a continuar con un procedimiento que en realidad no va a tener no hay ninguna expectativa de llegar a buen término, digamos, no hay antecedentes, y entonces ahí el juez se forma la convicción de que en realidad en el presente no hay antecedentes, pero que en el futuro tampoco, ¿no es cierto? Y que en el futuro tampoco se van a llegar nuevos antecedentes. Por lo tanto, el juez decide ahí, va a decidir ponerle término anticipado al juicio. Anticipado, para no llevar adelante un procedimiento que va a terminar en nada, con el consecuente gasto de recursos materiales y, lo más importante, el gasto de recursos humanos, el despliegue de recursos humanos. Entonces, por eso el juez decide, ¿no es cierto?, poner término anticipado a ese procedimiento mediante entonces, ¿no es cierto?, eh, un sobreseimiento definitivo. Ahora, nosotros conocemos dos tipos de sobreseimiento. Uno, en los dos casos el término del procedimiento es anticipado. ¿Anticipado a qué? A la sentencia, a la dictación de la sentencia, ¿ya? En los dos casos. Por lo tanto, ahí nosotros distinguimos y decimos, mire, está el sobreseimiento definitivo, que es al que se refiere la norma, pero también está el sobreseimiento temporal o parcial, que se llama, o parcial. ¿Cuándo hay sobreseimiento temporal? Temporal significa que es por un periodo nomás, no es definitivo, digamos. Temporal. ¿Cuándo hay sobreseimiento temporal? El sobreseimiento es temporal cuando el juez, si bien en el presente no tiene antecedentes suficientes, y por eso quiere poner término al proceso, eh, nada le asegura de que en el futuro tal vez pudieran aparecer nuevos antecedentes. Claro, en el futuro tal vez pudieran aparecer nuevos antecedentes. Entonces, por esa razón, el juez no sobresee en forma definitiva, porque el sobreseimiento definitivo equivale a la dictación de una sentencia. Claro, el sobreseimiento definitivo va a ser equivalente, ¿no es cierto?, a la dictación de una sentencia. Y por consiguiente, produce el mismo efecto liberatorio respecto del imputado, respecto de la persona, en este caso, en contra de quien se dictó una sentencia condenatoria o fue sometido a proceso, digamos, ¿se fija? Entonces, eso consiste, ojo, el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento parcial o temporal, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros conocemos al sobreseimiento como un equivalente jurisdiccional de la sentencia definitiva. Es una equivalente jurisdiccional de la sentencia definitiva, sentencia absolutoria, digamos, pero con la gracia de que no llega hasta el final y por lo tanto no hay un despliegue ni un, digamos, agotamiento de recursos para nada, digamos. Entonces, por eso que el juez es el que tiene que ponderar el hecho. En cada caso, el juez tiene que ponderar si efectivamente vale la pena o no un sobreseimiento definitivo o bien un sobreseimiento parcial, digamos, o temporal, o temporal, o temporal. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el sobreseimiento como un equivalente, como digo, a la dictación de una sentencia, pero en menor tiempo. Pero tiene el mismo efecto de cosa juzgada. Produce el mismo efecto de cosa juzgada. Ahora, si el juez no tiene el convencimiento, dicta, como decíamos, sobreseimiento temporal. Y luego abre el proceso. Ahora, ¿a quién le convendrá que el juez dicte sobreseimiento definitivo? A la víctima, sin duda alguna. Aquel que ha sido sindicado como autor de un delito, ¿no? Claro, sindicado como autor del delito. Y como nadie puede ser juzgado o condenado dos veces por el mismo hecho, entonces, naturalmente, que aquel a quien se le acusa o se le imputa la comisión de un delito va a ser el más interesado para que obviamente se declare sobreseimiento definitivo.
Por lo tanto, el sobreseimiento temporal puede transformarse posteriormente en un sobreseimiento definitivo, quedando liberado de toda responsabilidad, ¿no es cierto?, esta persona que por mucho tiempo estuvo en calidad, digamos, de condenado. ¿Ya? Y de ahí viene esta ¿no es cierto?, pieza jurídica que se llama acción de indemnización por error judicial. Por error judicial. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, como decíamos entonces, lo que ocurre allí es un procedimiento condenatorio, ¿no? O un sometimiento a proceso. Pero después revisan el caso, revisan la causa y se dan cuenta que en realidad hubo un error, que no era esa la persona a la que debía colocarse tras las rejas. Y ahí esta persona entonces, ¿no es cierto?, pide que se abra un nuevo proceso y en ese nuevo proceso es en donde se declara el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria. O la sentencia absolutoria, ¿ya? O la sentencia absolutoria. Ahora, ahí tenemos ya dos procedimientos, ¿no? En primer lugar, sentencia condenatoria y sometimiento a proceso. Segundo, sentencia, ¿no es cierto?, absolutoria o sobreseimiento definitivo. Sobreseimiento definitivo. En tercer lugar tenemos a la Corte Suprema. La Corte Suprema, con el mérito de los antecedentes que obtuvo, entonces, ¿no es cierto?, en el procedimiento, el ofendido, el que fue sancionado injustamente, se va ahora entonces a la Corte Suprema y demanda a la Corte Suprema que le otorgue, ¿no es cierto?, reparación pecuniaria por el error judicial cometido por el tribunal de primera instancia. Por el tribunal de primera instancia. ¿Ya? Por lo tanto, con el mérito de esa resolución, sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo, la persona se dirige a la Corte Suprema. ¿Y qué le va a pedir a la Corte Suprema? Que declare que el procedimiento del juez fue injustificadamente erróneo o arbitrario. Eso le va a pedir al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema. Y además le va a pedir que la Corte Suprema declare, ¿no es cierto?, que procede a su respecto la indemnización de perjuicios. Que procede a su respecto la indemnización de perjuicios. En consecuencia, si la Corte Suprema da lugar a lo que está pidiendo, ¿no es cierto?, el que fue ofendido, el que fue injustamente encarcelado, entonces la Corte Suprema dirá, sí, efectivamente, el juez en su momento, ¿no es cierto?, cometió un error injustificado y arbitrario. Y por lo tanto, dirá la Corte Suprema, al lugar a la indemnización de perjuicios. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que el juez haya actuado de manera injustificadamente errónea o arbitraria? Injustificadamente errónea o arbitraria. Eso significa que el juez, a pesar de su ciencia, a pesar de su experiencia, falló como no debía hacerlo. Y como el juez
Porque dice injustificadamente. Cuando dice injustificadamente se refiere a que el juez no tiene, digamos, a ver, no tiene justificación alguna, no tiene forma alguna de eludir su responsabilidad, porque tenía todos los antecedentes para poder haber fallado, digamos, ¿no es cierto?, como correspondía, pero falló de una manera completamente distinta, ¿no? Y estamos hablando de un juez naturalmente experimentado, ¿no es cierto? Experimentado, y por eso es que la norma lo califica de injustificadamente erróneo o arbitrario. Porque claro, la posibilidad de hierro, la posibilidad de equívoco, siempre está presente, digamos. Siempre está presente, pero no de esa manera. Por eso es que la norma habla de injustificadamente errónea o arbitraria, ¿ya? Mire, aquí hay una expresión que es bien importante en materia jurídica. El error es más grave que el que hierra, el que comete hierro, el que hierra, ¿no es cierto? Tiene más responsabilidad que el que ignora. El ignorante no tiene responsabilidad en el fondo porque ignora, porque desconoce, no sabe, digamos, ¿no? Por lo tanto, es menos censurable, pero aquel que sabe, que conoce y que comete error por negligencia o por descuido, tiene mucha más responsabilidad. Por eso es que acá la fórmula es que el tribunal debe declarar que esa sentencia ha sido injustificadamente errónea, o arbitraria, que es peor todavía. Porque si es arbitrario significa que el juez ha actuado tendenciosamente actuado, ¿verdad? Claro. Luego de conocer todos esos antecedentes, el Tribunal de la Alzada, en este caso la Corte Suprema, dirá que da lugar a la indemnización de perjuicios. Pero nada más. La Corte Suprema no entra en ningún otro análisis. Declara si acaso el procedimiento fue injustificadamente erróneo o arbitrario, y eso lo va a señalar. Y luego dirá brevemente que da lugar, por lo tanto, a la indemnización por error judicial. Da lugar a la indemnización por error judicial, ¿no es cierto? Por error judicial. Pero, en ese caso, digamos, entonces, hay responsabilidad por parte del juez. Va a haber responsabilidad por parte del juez. Entonces ahí, naturalmente, que el juez se somete a un problema, digo, no un problema, tiene un problema, sino que se somete a un procedimiento disciplinario, digamos. ¿Ah? Porque va a tener responsabilidad, lógico, porque si la persona estuvo privada de libertad, no sé, 3 años, 4 años, 5 años, 10. ¿Mm? Por lo tanto, ahí lo más probable es que en relación a ese juez se abra algún procedimiento interno de carácter sumarial para que sea sometido entonces, para que sea sometido a algún sumario administrativo, digamos, interno, ¿Mm? Para determinar si ha tenido o no responsabilidad y en qué grado, digamos, en qué grado, si hay alguna causal de exculpación, digamos, ¿no? De exculpación por el procedimiento adoptado, digamos, por el procedimiento adoptado, ¿ya? Claro, por el procedimiento adoptado. Esa es la situación ahí. Esa es la situación ahí. ¿Se fija? De tal manera que la Corte Suprema lo más probable es que declarando que la actuación fue injustificadamente errónea o arbitraria. Arbitrario significa que actuó, como digo, en forma tendenciosa, sin ninguna justificación, sin ningún razonamiento jurídico, ¿ah? Sin ningún razonamiento jurídico. Así que, por lo tanto, en ese sentido, digamos, ahí está toda la posibilidad para que el juez sea sancionado en alguna medida también. En alguna medida también. Luego, la Corte Suprema decíamos que va a dictar una resolución que diga que da lugar a la indemnización. Nada más. La Corte Suprema no se pronuncia sobre absolutamente nada más. Nada más. ¿Mm? Eso es. No va a decir nada más. Da lugar a la indemnización
por error judicial. Listo. Eso. Y ahora entonces, la persona afectada con el mérito de la resolución de la Corte Suprema va a ir ahora entonces al tribunal de primera instancia, al juez civil de su domicilio. Claro, al juez civil de su domicilio para reclamar entonces que se haga efectiva la indemnización de perjuicios por el error judicial. La indemnización de perjuicios por el error judicial. Por el error judicial. Ahora, ¿qué tiene que declarar el tribunal de primera instancia? ¿Sobre qué se tiene que pronunciar el tribunal de primera instancia? Eso es importante. ¿Sobre qué tiene que pronunciarse el tribunal de primera instancia? ¿Mm? Se tiene que pronunciar sobre el monto y la naturaleza de los perjuicios. Claro, se tiene que pronunciar sobre el monto y la naturaleza de los perjuicios. La naturaleza de los perjuicios. Cuando hablamos del monto nos estamos refiriendo a los guarismos, a los números. ¿Ah? ¿Cuánto de indemnización? Eso, el quantum no lo determina la Corte Suprema, por si acaso, ojo con eso. El quantum no lo determina la Corte Suprema, lo determina el Tribunal de Primera Instancia. El juez civil. El juez civil es el que determina el quantum, la cantidad, el monto. Pero además tiene que pronunciarse sobre la naturaleza de los perjuicios. Y ahí cuando hablamos de la naturaleza de los perjuicios, es que tiene que pronunciarse sobre el daño material y el daño moral efectivamente causado. El daño material y el daño moral. ¿Ya? Dentro del daño material se tiene que pronunciar sobre el daño emergente y lucro cesante. Daño emergente y lucro cesante. Ahí está. ¿Se fija? Dentro del daño material. El daño emergente y lucro cesante. ¿Cuál es el daño emergente? El daño emergente corresponde a los perjuicios provocados inmediatamente en este caso, inmediatamente que se condenó a la persona. Por ejemplo, tuvo que pagar un abogado para que lo defendiera y aún así quedó igual privado de libertad. ¿No es cierto? Perdió el trabajo. Estaba trabajando, obviamente no continuó trabajando. ¿No? Además, ¿no es cierto?, que incurrió seguramente en otros gastos, en fin, de manera tal de que todo ese es el daño emergente, el que surge de inmediato, Y después, por el otro lado, está el lucro cesante. El lucro cesante es más cuantioso porque es aquella cantidad de dinero que se supone que la persona deja de percibir al quedar privado de libertad, que se supone que la persona debió haber percibido por el hecho de haber quedado privado de libertad. Claro, y eso se puede calcular. Así que ahí tenemos entonces la indemnización del daño material, perdón. La indemnización por el daño material. Pero además, ¿no es cierto?, puede reclamar el daño moral. Y el daño moral es más cuantioso siempre que el daño material. Más aún, el daño material lo puede reclamar solo respecto del mismo, digamos. Lo puede reclamar respecto del mismo, el daño material. Ahora, el daño moral, que es el más cuantioso, lo puede reclamar naturalmente el que fue condenado personalmente, pero también lo pueden reclamar sus ascendientes y sus descendientes. Lo pueden reclamar sus ascendientes y sus descendientes. El daño moral. ¿Y el daño moral a qué corresponde? Corresponde a la afectación interna del sujeto, digamos. Corresponde a lo que en doctrina se conoce como el precio de las lágrimas, pretium dolorem, el precio de las lágrimas. Esto es el pesar, la pena, la congoja, digamos,
todo lo que le provocó el hecho de haber sido, ¿no es cierto?, condenado en un procedimiento con características muy especiales seguramente, ¿no es cierto?, sin haber tenido responsabilidad alguna. Sin haber responsabilidad alguna. Entonces, obviamente que hay algo muy serio que ha debido afectar, digamos, a la persona naturalmente que fue condenada de manera injusta, de manera injusta. Y por eso es que el Estado se hace, ¿no es cierto?, queda obligado ahora a pagar una indemnización, a pagar una reparación, una reparación. Y esa indemnización no la determina la Corte Suprema, sino que la determina el Tribunal de Primera Instancia. El juez civil determina el monto de la indemnización, el juez civil. La cuestión es que si, ¿no es cierto?, si no hay acuerdo entre la persona afectada y el tribunal, vamos a ir a la apelación y después vamos a llegar a la Suprema de nuevo. Vamos a llegar a la Suprema de nuevo. ¿Ya? Así que es un trámite más o menos largo, digamos. Es un trámite más o menos largo, pero que muchas veces naturalmente vale la pena. Digamos. Pero que muchas veces naturalmente vale la pena. Así que esa es entonces la indemnización. ¿Y cómo se ventila, digamos, esta indemnización por error judicial en la última etapa? En un procedimiento breve y sumario, dice la norma, ¿eh? En un procedimiento breve y sumario, y en él la prueba se aprecia en conciencia. Y en él la prueba se aprecia en conciencia. En conciencia, en un procedimiento breve y sumario. Breve y sumario, y en él la prueba se aprecia en conciencia. Se aprecia en conciencia. Eso es. Esta letra hay que aprendérsela de memoria. De memoria, necesariamente, junto con la letra E. Tanto la letra E como la I hay que aprendérsela de memoria, necesariamente. Porque se pregunta letra por letra, palabra por palabra, porque todo tiene un significado. Así que por lo tanto aquí pongan mucha atención porque estas dos normas se preguntan también en el examen de grado. Y ustedes esta materia no la vuelven a ver de nuevo, sino cuando estén allá en quinto año preparando su examen de grado. Así que ténganlo en cuenta en ese sentido. ¿Alguna consulta de lo que se ha explicado? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Qué bueno. Qué bueno. He tratado de ser lo más didáctico, lo más pedagógico para que se entienda esto. En todo caso, si tuvieran alguna duda, digamos, alguna alguna inquietud, me preguntan en la próxima clase. Me preguntan en la próxima clase. ¿Ah? Vamos a retomar entonces en la próxima clase con el artículo 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Libre de contaminación. ¿Ya? Así que, por lo tanto, vamos a quedar hasta aquí por hoy día. Y luego, entonces, retomamos nuestro artículo 19, número 8, entonces, en la próxima clase. Bueno, que estén muy bien, que tengan una buena resto de tarde, digamos, y nos estamos encontrando entonces en la clase próxima. Que estén muy bien, ¿eh? Chao, chao.